Recientemente, el presidente Petro compartió en su cuenta de X un comentario de una señora en contra de la columnista de la República, Jerome Sanabria. La joven columnista tituló su escrito Menos Marx, más Hayek. También la señora de Marras, que criticó a esta joven columnista, dijo que leyera a Condorito y que Marx no se lee, sino se estudia. Claro que dentro de las fijaciones ideológicas del marxismo y dentro de su monomanía que utilizan los seguidores del comunismo de Marx, no se puede olvidar que el padre de ese comunismo totalitario, el señor Marx, decía que los obreros no tienen ideología, sino conciencia de clase. O sea, necesariamente que los trabajadores se tienen que comportar como un rebaño o una manada y no hacer análisis profundo de la situación, sino someterse a la rigidez del partido. Entonces, ya que se habla de que a Marx hay que estudiarlo y no leerlo, claro que indiscutiblemente, como diría el apóstol San Pablo, tomarlo todo, retener lo bueno. Entonces, claro que hay que conocer muchas cosas de Marx. Comenzando por la derrota que le propinaron los obreros dirigidos por los anarquistas en la Primera Internacional de los Trabajadores, donde sus tesis estatistas, burocráticas y embrutecedoras fueron repudiadas. O sea, ese cuento de que Marx es el padre del proletariado es una gran falsedad. También, dentro de lo que tenemos que conocer a Marx, existen los plagios que le hizo a el anarquista Proudhon, que escribió un libro sobre lo que significa la propiedad. También Marx plagió a Fernando Lassalle y plagió a Flora Tristán, que escribió su libro en 1843, antes de que Marx escribiera su manifiesto comunista de 1848. El libro de Flora Tristán se titulaba La Unión Obrera, y Flora Tristán fue una de las precursoras del feminismo en el mundo. También hay que conocer de Marx la biografía que publicó en 1858 en contra del libertador Simón Bolívar, donde lo trató de canalla, cobarde y traidor, y lo acusó de haber entregado a Francisco Miranda a los españoles. O sea, esa mezcolanza que hace el chavismo con su socialismo del siglo XXI de Marx y Simón Bolívar es una absoluta aberración. También de lo que hay que saber de Marx, ya que están pidiendo que hay que estudiar a Marx, indudablemente tenemos que saber de Marx que su dogma o su superstición sobre el materialismo histórico y la inevitabilidad es una completa fábula
que también fue repudiada en la Segunda Internacional de los Trabajadores, principalmente por Eduardo Bernstein, donde desenmascaraba ese fetiche de Marx como la repetición mecánica y material de la historia sin que cuente para nada la voluntad del hombre. Otra cosa que también hay que conocer de Marx es acerca de su manifiesto comunista de 1848, donde sublima la violencia y la lucha de clases la toma como una venganza histórica, un ajuste de cuentas o una vendetta al mejor estilo de la mafia. De manera que si hay que conocer a Marx, conocerle sus dogmas para refutarlos, para que en los colegios y en las universidades no sigan engañando con semejantes mitos, que la historia los ha repudiado y que la vigencia de Marx pues deja ya demasiadas dudas. Y más adelante se podría hablar de las teorías económicas de Marx para mostrarlas en la realidad actual. Pero una cosa que no se puede pasar por alto, y por eso en varias ocasiones hemos hablado del esquirolaje comunista, no se puede ignorar que Marx prácticamente fue uno de los primeros esquiroles del movimiento obrero. Cuando Bakunin, el padre del anarquismo, defendía las 8 horas de trabajo, mientras tanto Marx estaba en contra de ellas, porque como diría el sátrapa ruso de Lenin más adelante, hay que buscar la agudización de las contradicciones y las masas tienen que sufrir más de lo habitual para que haya una situación revolucionaria. O sea que ese esquirolaje comunista, desde un principio, desde que Marx surgió con sus teorías, ha existido. Además también habría muchas cosas que decir del estudio sobre Marx, pero una de las situaciones que se han demostrado fue que desde el año 1876, cuando le propinaron la derrota a Marx y se disolvió la Primera Internacional, desde ese año 1876 hasta el año de 1918, era una vergüenza que una persona o un partido se hiciera llamar comunista. El que recogió ese término con sus bolcheviques en 1918 fue Lenin. Así que, claro que hay que estudiar a Marx, pero para desmitificar esas fábulas, esas falacias, esos engaños que han llevado a la humanidad a grandes desastres y que ha convertido a ese comunismo de Marx en la organización más genocida que conoce la humanidad en todos los tiempos. Leer y estudiar a personajes históricos que le han hecho tanto daño a la humanidad, claro que hay que hacerlo, indudablemente, y en esa tarea hay que invitar principalmente a los jóvenes para que no se dejen engañar tan fácilmente. Muchas gracias.